El siguiente ponente, siguiendo un poco la línea del día entre data y SEO también, pues es un conocido nuestro que justamente en los primeros clinics hacía lo que se llama el live blogging. Yo me acuerdo perfectamente que hacía los resúmenes del clinic y el tío se llevaba todo el tráfico. Y nosotros, como no hacíamos resumen, nos quedábamos sin tráfico. Pero es listo, es un tío espabilado, es un tío listo, ingeniero de sistemas. Natsir es un consultor independiente en sites de gran tráfico que requieren bastante trabajo técnico. Y en esto él es especialista en SEO, en data y en CRO, lo que es en conversión. Y hoy nos va a hablar de Data Science. Venga, Natsir, vente para aquí. ¿Cómo el Data Science ayuda al SEO? Es un crack. Muchas gracias. Venga, todo tuyo, Natsir. Tu sobre. Una foto, venga. ¿Me ha dejado los 20 euros? Si pone Bárcenas, no es tuyo. Bueno, aquí estamos a intentar explicar de una forma sencilla cómo la ciencia de datos nos puede a trabajar con la incertidumbre en la que vivimos los SEOs día a día. Por un lado, los UTs de Google, ¿no? Solamente en 2018 hizo 3.234 actualizaciones de algoritmo. ¿En serio, Jorge? Sí. En serio, mujer, que estás explotada en un sitio de cafés. ¿Vale? Tela, estos son 9 al día. ¿No os ha pasado muchas veces que hacéis un cambio, de repente sube el tráfico y no sabéis si es por el cambio o por el update? Es decir, ¿cómo podemos controlar esto de alguna forma, no? Por otro lado, vivimos en una incertidumbre porque no sabemos cuáles son los factores de Google. Dicen que hay 200 factores, todo esto es un mito, que sale de una presentación de Google de hace no sé de años, que decían que tenían más de 200 factores. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los SEOs? Se pusieron a buscar cuáles eran. Y empezaron a hacer estudios de correlación que se basaban en pocas keywords con, con los sitios más potentes en su sector. Otros estudios los hacían herramientas que les interesaba vender su software que medía esas cosas en concreto, ¿no? ¿Desde cuándo el aparecer en LinkedIn es un factor de ranking? Pues eso está en estos listados, ¿vale? Así que, ojito con esto. Hay pocas cosas que conocemos de Google, ciertamente, y las pocas cosas que conocemos son las que te dicen la gente de forma oficial. Esa lista no existe, ¿vale? Esto nos ha llevado a una mala praxis, a ser mal vistos, ¿no? A no dar resultados, a pedir cosas, a implementar cosas muy bestias que luego no hacen nada o se cargan el tráfico. Así que, ojo con esto, ¿vale? Porque en lo que nos fundamentamos, en realidad, pues tampoco existe. ¿En serio, Jorge? Sí, déjame ya, ¿vale? Para que veáis, esto es lo más cerca que estamos de saber cómo funciona Google. Esto sale de una conversación privada con Gary Illyes, donde compartió lo que él llama, lo que en Google llaman, es una cosa que explican a todos los ingenieros de Google cuando empiezan a trabajar, grupos de ranking. Es decir, todos esos que pueden ser más de 1.000, 10.000, hasta 50.000 factores, los aglutinan en unos slots, ¿vale? En unos grupos, ¿vale? Y estos son cosas que son oficiales, son cosas que ellos han contado. Si os fijáis cómo funciona esto, Google nunca está seguro de nada. Cuando tú haces una query en Google, lo que te saca son los resultados que tienen más probabilidad de acertar, pero nunca sabe nada con certeza. Esto lo hace mediante una apuesta. Si os fijáis, estos números son inventados, nadie sabe cuánto peso tiene cada cosa, pero lo que quiero que os quedéis con lo de los grupos de ranking, ¿vale? Mirad qué ocurre cuando el mismo resultado, por lo que sea, rankea muy negativamente en uno de los grupos de ranking. Pues que la apuesta se puede ir al carajo. Es decir, es mejor ser un estudiante mediocre para Google que ser muy bueno y de repente suspender en un área, ¿vale? Por eso siempre se dice que el SEO es de hacer todo un poco bien, mejor que el resto. Ya está. No te olvides de hacerlo todo. De ahí la importancia de trabajar el SEO de forma holística. ¿Y cómo lo hacemos esto? Nos tenemos que transformar en SEOs del Renacimiento. Esto lo saqué de una presentación de Patricia Salgado donde explicaba... ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Bueno.
que se le movía el Vitruvio, ¿no? Al final, nuevos problemas requieren nuevas soluciones. Esto lo hago en Madrid y la gente se escojona, que aquí sois más sosos todos. Al final, los problemas sin resolver necesitan ser repensados bajo nuevas perspectivas. Tenemos que transformarnos en lo que se conoce como profesionales T-shape, en forma de T. ¿Vale? Esto lo he sacado de la Wikipedia. Al final no es más que una metáfora para describir un profesional con ciertas características. ¿Cuáles son? Son personas que tienen un amplio conocimiento en una materia, pero son capaces de trabajar con personas en otras disciplinas que son expertos en ella y encontrar sinergias. Esto te abre la mente. En cuanto tienes tiempo de salir de tu zona de confort, empiezas a ver cosas que antes no veías. En el caso del SEO, ¿cuál es la parte de arriba de la T? ¿Qué es lo que nos hace ser SEOs del Renacimiento? Pues todo esto. Un SEO que es capaz ¿de qué? Quizá de programar, que tenga conocimientos técnicos, conocimientos de análisis de datos, un poco de UX, un poco de diseño de interacción, un poco también de contenidos, de PR, de marca. Todo esto, cuando se empieza a trabajar el SEO de esta forma, es cuando empiezas a dar resultados. No cuando te basas en el resultado de una auditoría, el SEO de checklist que se llama, que se fundamenta en nada, en humo, en este caso. Si os fijáis, los requisitos para ser un científico de datos son los mismos que os he puesto para ser un SEO, en este caso, del Renacimiento. ¿Por qué pongo esto ahí destacado? Es decir, ¿por qué pongo esta zona de peligro? Porque un SEO técnico no puede ser un científico de datos, o no lo es, si no adquiere otra serie de conocimientos. Esto lo digo porque se ha puesto muy de moda la frase que estáis viendo por todos sitios: ¿se está el SEO técnico transformando en un científico de datos o cosas así? No hay nada más peligroso que un tonto motivado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si quieres dedicarte a la ciencia de datos, te falta toda esta otra área de aquí. Tú puedes saber programar, puedes saber aplicar algoritmos de Machine Learning, pero si no sabes cómo funciona la estadística que hay detrás, si no sabes configurar los parámetros del modelo, si no sabes entrenarlo ni por qué haces lo que haces, al final vas a llegar a lo que veníamos, ¿no? Otra vez a caer en los mismos errores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al SEO técnico, al puro SEO técnico, lo que le falta en este caso es la validez. ¿Ok? Cuando conseguimos que un SEO es un SEO del Renacimiento o un científico de datos lo junte todo, lo que vamos a conseguir es un profesional con todas estas características. Esto lo he sacado de un artículo de Hamlet Batista, que es un tío que es SEO y además utiliza toda la ciencia de datos para esto, ¿no? Será capaz de automatizar tareas, será capaz de usar datos para resolver problemas complejos, será capaz de escribir historias convincentes de ideas difíciles de entender, ¿vale? Y también será capaz de experimentar e inventar nuevos y efectivos procesos. Y yo añado además, y será capaz de ahorrarse una pasta a la empresa en herramientas. Esto es como las suscripciones, ¿no? de Netflix, ¿no? Que tenéis Netflix, tenéis el HBO, todo. No puedes pagar por todo, no puedes pagar por todas las herramientas del mercado. Además, la mayoría de herramientas tienen métricas que son black box, no sabes cómo las calculan. No te puedes fiar de un dato que no sabes cómo lo hace. ¿Con qué corpus ha entrenado el algoritmo? ¿Qué está...? Al final tienes que trabajar con vuestros propios datos. En el momento que empezáis a conocer los algoritmos y qué es lo que hacen, empezaréis a dar mejores resultados en este caso. Y lo que os vengo a contar es una historia de algo que me pasó a mí cuando empecé a estudiar ciencia de datos. Este era yo cada día, constantemente. Cada vez que acababa un módulo, mi cabeza era... Mi mujer llegaba de trabajar y ella decía, acabo de descubrir una cosa que no sé qué. Se iba a la nevera, cogía el vino, se iba al armario de las medicinas, cogía el Orfidal, se sentaba en el sofá y me decía, ahora puedes empezar, ¿no? No es coña. Es coña porque no tengo vino en casa, ¿no? No, el Orfidal sí que lo necesitaba yo para poder dormir esa noche. De todas las ideas que se me ocurrían en las que podía aplicar algoritmos de procesamiento del lenguaje natural a un set de datos y cosas que podía hacer, ¿vale? Cuando si os decidís dedicaros a esto, tenéis dos caminos, ¿no? Tenéis la opción de escoger el R o tenéis la opción de coger Python, en este caso, para empezar a hacer estas cositas, ¿sí? Uno no es mejor que otro, uno usa más la cabeza que el músculo, el otro usa más el músculo antes que la cabeza. Depende de lo que queráis conseguir en este caso. Yo, como SEO, he encontrado mucha más utilidad en Python que en R.
Esto no quiere decir que con R no se pueden hacer cosas que se pueden hacer con Python. R me da más flexibilidad porque lo puedo integrar con, Python con otros lenguajes como puede ser MySQL. El tema de la visualización puedo hacer otras cosas porque hay muchas librerías. La comunidad es mucho más grande que la que hay en R. ¿Qué más cosas puedo hacer? Temas de Machine Learning mucho más profundos, los puedo conectar con TensorFlow y hacer un montón de cosas, ¿vale? Así que si sois SEOs y sabéis un poquito de programación, aparte la curva de aprendizaje es mucho más rápida en Python que en R en este caso. Igualmente yo os voy a enseñar cosas que he hecho con ambos lenguajes, ¿vale? Y esto es la historia de mi cabeza explotando cada día y se me ocurría una cosa y la desarrollaba. Y os voy a enseñar una serie de cosas que son útiles. Además, os las voy a dejar en un formato que se llama Notebook, que podéis ejecutar vosotros mismos sin tener ni idea de Python. Solamente vais a tener que poner vuestros datos y el software os va a dar los resultados, ¿vale? Para que por lo menos podáis empezar ya desde el momento 1. Una de las primeras cosas que se me ocurrió fue un recomendador semántico para hacer cross-linking entre artículos de mi contenido. A esta herramienta, ¿vale? A este notebook, lo que le paso es, a través del Screaming Frog, crawleo los artículos, extraigo el contenido de los artículos, con TDF y DF extraigo los topics, en este caso, y luego utilizo una de las técnicas más poderosas para topic modeling, y además es súper simple, para construir una matriz con la que luego le paso el nombre de un artículo y me dice cuáles son los artículos más similares semánticamente a ese. Es un modelo que he entrenado yo con mis contenidos, pero que podéis entrenar también vosotros con vuestros propios contenidos. Y es tan fácil como pasarle un fichero CSV, le pones un titular y automáticamente ya te dice todas las cosas el algoritmo, ¿vale? Mirad, al final, ahora aquí lo va a hacer. Ahí lo tenéis. Le paso que es un buscador semántico y me recomienda. He dicho que saque el top 5. Mirad, los que tienen que ver con la semántica, me los valora como con más puntuación. Esto se puede integrar dentro de vuestro sistema, se puede implementar para que sea de forma automática. Es decir, por fin tenéis una recomendación basada en contenidos, no en categorías, no en titulares, ¿vale? En indexación pura de todo el contenido de un sitio. Otra cosa que se me ocurrió es un analizador semántico de la SER de Google. Esto, más que ocurrírseme a mí, me inspiré en la idea de otro que utilizaba una librería que es muy poderosa, pero que para el español no funciona muy bien. Entonces yo lo he transformado con una librería que está entrenado con la CNN de artículos, y lo que hace es, bueno, también lo he mejorado integrando un scrapping de la SER de Google, que tú le pones una keyword, vestidos de novia, por ejemplo, le pones el país y el idioma donde quieres obtener los resultados, te scrapea el top 20, te extrae todo el contenido de titles y descripciones y te analiza semánticamente, ¿vale? Te dice cuáles son las palabras más populares y luego lo que hago es un clasificado gramatical. ¿Esto por qué tiene muchísima utilidad? Porque sabéis que Google modifica los titles y las metadescripciones cuando hacéis una consulta. Adapta el contenido que cree que va a ser más relevante para esa query. Es decir, estamos sabiendo qué es lo que cree Google. Y si ese contenido no lo tenemos integrado dentro de nuestro portal, pues lo estamos haciendo mal. Aparte, como también te saca los verbos y los adjetivos, estás entendiendo cuál es la intención detrás de la búsqueda. Si empiezas a ver comprar, obtener, ya sabes que se habla mucho de intención, pero nadie realmente sabe lo que es, ¿vale? Pues con esto ya por fin podréis conocer la intención detrás de la búsqueda. También es para vosotros, gratis. Aquí tenéis, entráis en mi GIST de GitHub y os podéis descargar estos ficheros que podéis utilizar vosotros mañana mismo o al salir de aquí. Otra cosa que se me ocurrió, bueno, en este caso tampoco se me ocurrió, utilizo una librería que ha hecho muy popular Google, creo que fue en 2016, yo llevo un par de años utilizándola nada más, y sirve para hacer A/B test en Google, para SEO, ¿ok? Este es un ejemplo en Python y lo que hace, os he dejado listo todo esto. Además, esto en lugar de meterlos en un notebook como tal, os lo he puesto en Google Colab. Google Colab es como un notebook, ¿sí? Pero que se junta sería como un Google Docs, es decir, es como un documento colaborativo donde podéis haceros una copia de eso, no tenéis ni que tener instalado Python en vuestro sitio y os despreocupáis de configurar bien el entorno, porque se encarga de instalar las librerías que este algoritmo necesita, ¿vale? Para funcionar, que ahí es donde me rompí la cabeza, porque es una librería muy antigua y que utiliza librerías antiguas, evidentemente. Entonces, si lo instalaba en mi ordenador, me tenía que volver a configurar un nuevo entorno, me daba pereza. Y digo, lo hago en Google Colab y ya está.
Aquí podéis ver un ejemplo de un test que hice en SEO que obtuvo un más 71% de tráfico orgánico. Lo que hice fue, a una categoría en concreto del portal, le hice una modificación que no le hice al resto, con la idea de incrementar el tráfico orgánico a las fichas. Soy un obseso de incrementar el tráfico orgánico a las fichas, porque generalmente tienen un rendimiento pésimo, un 5, un 10 como mucho, ¿no? Según el tipo de sitio, ¿no? Es decir, hostias, es el contenido más orientado a convertir y que casi nunca rankea en Google. Y casi todos los experimentos que hago van orientados a esto. Entonces, claro, convence tú a la empresa que tiene que hacer una inversión en cambiar en la forma en la que escribe el nombre de los productos. Eso es una pasta. Lo que hice, lo cogí en una categoría que no les fuera mucho el negocio en ello, solamente se trabajó sobre los productos de esa categoría y ya está. Ahí podéis ver el incremento. Entonces, vosotros solamente en Analytics tenéis que decir, crear los dos segmentos en Analytics, uno con esa página y otro con otra página, con otra categoría de control, ¿vale? Con otro grupo de fichas de producto de control. Y este algoritmo solamente os dice si va a haber impacto positivo o negativo en base a esto. Lo que hace este algoritmo es crear un universo alternativo en el que ocurriría si ese cambio no se hubiera hecho. ¿Vale? Lo que es la hipótesis nula en este caso, ¿no? Y estamos hablando de que Google, además, la palabra que utiliza es muy fuerte para describirlo. Estamos hablando de causa. Es decir, esto ya no va de correlación. Es que el día que hiciste esto, ocurrió esto. ¿Vale? He hecho lo mismo, pero en R. En este caso, en R, está preparado para hacer test secuenciales. ¿Qué ocurre? Que poca gente tiene la capacidad técnica de implementar un cambio en una parte de la web y un cambio en otra parte de la web. Entonces, un test secuencial es, tú implementas un cambio en todas las páginas y lo que le indicas al algoritmo es a partir de ese día qué es lo que ha ocurrido. ¿Vale? Eso es un test secuencial. Lo haces y a ver qué es lo que ocurre. Y esto lo podéis utilizar para lo que queráis. Si habéis hecho, muchas veces os dicen, oye, ¿cómo ha impactado? Os llaman, ¿no? Oye, hice un cambio, ¿cuándo hiciste el cambio? Hace un mes de no sé qué, que cambié la forma en la que los productos y vosotros, ¿qué habéis hecho? O sea, podéis iros al pasado y podéis ver si ese cambio tuvo un efecto positivo tanto en tráfico como en ventas o en la métrica que le pongáis aquí. ¿Vale? Aquí, por cierto, también lo he hecho con un notebook, en este caso un notebook de R. Es decir, os lo bajáis, lo entráis en R y se instala todo, hace todo solo. ¿Okay? Otro caso práctico. Aquí estoy utilizando Sarimax para hacer predicciones de hacia dónde va a ir el tráfico orgánico. Esto puede servir, aquí he puesto tráfico orgánico, pero puede ser visibilidad en Sistrix, puede ser predecir las acciones de Amazon, por ejemplo, el día de mañana. Es decir, podéis utilizar a cualquier métrica para predicción. Y lo que hace exactamente esto es descompone el tráfico orgánico en una tendencia, una estacionalidad y un residuo. Es decir, el residuo después, ¿qué es lo que ocurre después de entrenar todos los modelos? Luego, utilizo la estacionalidad para mejorar el modelo, porque en el tráfico sabéis que siempre está afectado por una estacionalidad, lo que se llama una variable exógena. Esto es, por ejemplo, en un hospital puede haber colapso. El colapso del hospital puede estar relacionado con los turnos o con la cantidad de enfermeros que están trabajando en ese mismo momento, ¿no? Eso es la variable endógena. Se utiliza otro dato para que el algoritmo dé mejores resultados. Aparte, lo he mejorado metiendo lo que se llama PMD ARIMA. ¿Esto qué es lo que hace? Una de las cosas más chungas en Machine Learning es escoger el parámetro correcto para tu modelo de datos, en este caso. Lo que hace esta librería en concreto es prueba diferentes modelos, como estáis viendo aquí, prueba diferentes modelos y se queda con el que da el error más bajo y lo aplica directamente. Aparte, lo podéis tunear para que aprenda de las predicciones, es decir, que vaya cogiendo el dato de Analytics y vaya mejorando el modelo conforme pasan los días. Lo podéis hacer con un job también, que son 2 líneas de código más, ¿vale? Para que la predicción siempre sea realista. Podéis ver el site de un cliente que llevaba, no sé, de años en encefalograma plano, empezamos a trabajar por aquí y empezó el tráfico a dispararse, pero haciendo SEO basado, en este caso, en datos. Otro caso práctico, esto es otra cosa que se me ocurrió, que fue conectarme al API de Search Console, y aquí lo que te hace es te indica oportunidades perdidas en tus contenidos. Muchas veces no se trata de escribir más o escribir por otras keywords. En sites de contenido, de contenido, donde tienes no sé cuántos redactores, la única forma de mejorar es coger todo el contenido que tú tenías e intentar aparecer para unas keywords para las que estaban creadas. No escribir más sobre lo mismo porque podemos llegar a canibalizaciones.
Esto lo que hace es, le indicas la propiedad de Search Console, el dispositivo, o lo puedes decir que quiero todos los dispositivos, tablet, mobile y el de esto, y con expresiones regulares puedes llegar a segmentar por secciones digamos, tu site por secciones, ¿vale? Con todo esto, lo que hace es crea una matriz y la pinta, ahí podéis ver, ¿vale? Todo lo que está en rojo es con un CTR por debajo de la media. Y si clicáis en el circulito, os lleva a Search Console con esa URL filtrada y os dice por qué keywords está apareciendo eso. Con lo cual ya el trabajo de optimización es rapidísimo para la gente de redacción. Esto es un informe que paso directamente y a partir de ahí empiezan a trabajar. El siguiente, que estáis viendo aquí, es por secciones, lo mismo por secciones. Y el último es por topics. Mediante un clusterizado, un minado de datos que hago, cojo las keywords de Search Console y agrupo por topics. Y te digo cómo de bien estás o no en tus topics, en este caso. Y ya por último, para que sea más sencillo de trabajar con esto, toda esta información la transformo en una tabla que tú te puedes descargar y empezar a trabajar con ella. Ya viene filtrada con URLs que están entre tercera y sexta posición y con un CTR por debajo del promedio. ¿Por qué digo siempre CTR por debajo del promedio? Porque Google nos lo ha dicho. Dice, mírate las URLs que tengas por debajo del promedio y algo está pasando con ellos. Y seguramente estas URLs que tienen un CTR por debajo del promedio son secciones, incluso lo podéis ver, vais a ver que son secciones que suelen acabar siendo filtradas por Google. ¿Vale? Siempre hay una relación con esto. ¿Ok? Lo mismo, entráis aquí, os lo descargáis y a chutar. ¿Vale? Estas son algunas de las cosas que he hecho yo en cuanto aprendí ciencia de datos. Pero hay otra gente, muchísimo más lista y que lleva muchos más años que yo en esto. Yo te digo, yo llevo poquísimo tiempo en esto. He sacrificado mis vacaciones por aprender esto. Así que, bueno, al final me ha servido para algo. Este script en concreto lo que hace es extraer los datos de Google Trends, SNR, hace una predicción y luego busca relaciones entre esos topics, tanto búsquedas populares como relacionadas. Tenéis ahí el link para poder hacerlo. Este otro es un clasificador de texto que lo que hace es tú le pasas una URL, un title y un contenido, que lo puedes pasar también con Screaming Frog, y automáticamente, para un contenido nuevo, te predice la mejor categoría. Esto ahorra mucho trabajo a los redactores que no tienen que escoger, incluso para categorías que no tienes asignadas, incluso para hacer esto de forma automática, ¿vale? Basándose en semántica. Este otro es una serie de scripts, ¿vale? Es un webinar que hizo Hamlet Batista, que es brutal, que dice cómo crear texto a través de imágenes, ¿vale? Lo que hace es te describe una imagen, una de las cosas que hace. Luego lo que hace también es, para un producto en concreto, analiza todas las opiniones de producto y coge la mejor opinión para describir esa imagen, ¿vale? Esto es útil para fichas de producto, para páginas con mucho thin content, ¿vale? Para enriquecer mejor el contenido. También hace preguntas y respuestas sobre un texto, sobre una imagen, resumen de artículos, incluso te enseña cómo generar un contenido a través de una keyword. Solamente le pones una keyword y te hace una inteligencia artificial, te construye un contenido basándose en los mejores resultados de Google, que es único. Hostia, el futuro de los contenidos es que los escriban máquinas, que lo sepáis. Ojo, que todo sea de revisar, ¿vale? Esto es la descripción que escogió como mejor de todas las opiniones de un producto. Esta otra también tiene tela, ¿vale? Así que, ojito, luego hay que hacer un poco un proceso de revisión. Aquí os dejo también otra serie de recursos que explicó Paul Shapiro en MozCon. Uno de ellos es una herramienta para encontrar dominios expirados, de forma automática, basándote en una keyword. Extracción de entidades de la SER de Google. Esto es algo que también lo tengo hecho en mi código. Luego tiene una herramienta. Sabéis que muchas veces un cliente hace una migración y, las redirecciones, ¿no? Lo que hace este script es, se va al Wake Machine, ¿sabéis? De archive.org, busca cómo era el site antes y te encuentra la mejor opción en tu sitio a través del contenido para hacer un 301. ¿Sabéis que una 301, si no es contra una página homóloga, no sirve de nada, ¿vale? Y muchas otras cosas más que comparte Paul Shapiro. Ya para acabar, os dejo también esta URL. Digamos que está el estado del arte
de lo mejor, es decir, los investigadores con los últimos algoritmos en cada campo, en Computer Vision, en Machine Learning, los publican aquí y los comparten en Google Colab y solamente hacéis copy-paste y ya lo podéis aplicar con vuestros propios datos, sin necesidad de... Bueno, acordaos lo del tonto motivado, ¿vale? Ojito, hay que saber darle una capa de... Tienes que saber un poco cómo funcionan estas cositas, ¿vale? Por eso lo pongo ya entre comillas, ¿ya? Y ya lo puedes usar. Si queréis seguir aprendiendo sobre esto, os recomiendo que sigáis a estas personas. Son las que yo sigo y son las que comparten más cosas en R y en Python. Y que, aunque, por ejemplo, ella no es SEO, ella creo que sí, ella sí que es SEO, pero cosas que hace ella en su blog os puede servir a vosotros. Trabaja con NPL, procedimiento de lenguaje natural. Os puede servir a vosotros para hacer clusterización. Si os decidís dedicaros al Data Science con Python, estas son las librerías indispensables. Es decir, y si queréis hacer un curso, por lo menos que tengan estas librerías, que os expliquen cómo funcionan, ¿vale? Digamos que la gracia de Python es todos los datos que tú recojas mediante APIs o que scrapees, todos los datos los tienes que acabar transformando en un objeto que se llama data frame. Y es con eso con lo que haces todos los cálculos. Con una línea de código puedes hacer cosas que yo antes me acuerdo en la carrera, a lo mejor tenía que utilizar 100 líneas de código para varios bucles, no sé qué. Una línea de código que te hace todo. Esto es la gracia de Python, que con 4 líneas lo haces todo, ¿vale? ¿Qué más cositas? Para temas de scrapping os recomiendo esto, ¿vale? Beautiful Soup. Y ya subamos un poco el nivel. Si queréis ya hacer temas de Machine Learning y también de procesamiento del lenguaje natural, estas son digamos, las librerías más comunes o por las que se empiezan. Luego hay un mogollón, pero también son las más completas. ¿Sí? Y si sois autodidactas y queréis aprender por vuestra cuenta, estos son los mejores cursos que hay para aprender desde cero. Es decir, no hace falta tener conocimientos previos. Os enseñan ellos mismos Python, en plan, con el típico Hello World que empieza todo, pues empieza con eso. No tenéis que saber programar para hacerlo. Yo, en concreto, he hecho varios de AtaCamp, me he hecho el track entero, que te explican desde cero. Empiezan con el Python, que es un data frame, y empiezas poquito a poquito escalando hasta hacer una red neuronal con no sé cuántas capas para, yo qué sé, para predecir las cacas de tu bebé, yo qué sé, lo que quieras. ¿Vale? Se nota, ¿no?, que cambio pañal. Es lo único que tengo en la cabeza ahora, ¿no? ¿Ok? El siguiente que tengo pensado hacer es el de Harvard. Harvard de verdad, no Harvard, Aravaca, ¿vale? Harvard X es la escuela online de Harvard y que por muy poca pasta, nada, esto no cuesta nada, son cientos de dólares, tenéis una base teórica muy potente para empezar a hacer todo esto. Este es un curso más práctico y todos los de Coursera y Harvard X son quizá más teóricos, pero luego siguen con la práctica. Aquí como veáis. Luego en Udemy, este es el curso más recomendado de Machine Learning. Este me lo compré hace no sé de años. Todavía no lo he empezado a hacer, algún día empezaré, pero te comparten un montón de scripts que ya puedes empezar a utilizar, ¿vale? Así que, bueno, ya está. Muchas gracias.